escritor universal te hubiese gustado conocer? A León Tolstoy, que es mi preferido. Ajá. León Tolstoy fue el maestro de la novela histórica en un sentido universal, porque recogió una parte de la historia humana que es interesantísima. Las luchas, por eso la guerra y la paz. La guerra y la paz, sí, sí. Las luchas entre Napoleón y Alejandro I de Rusia, la primera invasión de Napoleón a Rusia y el pacto con Alejandro I para firmar la paz, y la segunda invasión a Rusia, que de haberse guiado Napoleón por la intuición de Josefina, aunque ya estaban divorciados, él no habría emprendido esa aventura loca. Ajá. Una aventura en la que llevó a Rusia más de 400.000 hombres, imagina, para alimentar a toda esa gente. Uh-huh. Entonces el zar de Rusia, Alejandro I, empezó a retroceder y lo dejó avanzar. Y cuando ya Napoleón llegó al Kremlin, estaba perdido, sí, porque venía el invierno que muchos de sus soldados no podían soportar, y venía el hambre. uh-huh. De manera que tuvo que regresar a Francia derrotado. Y de aquel ejército apenas regresaron 15.000 hombres, que Eugenio, que era el hijo de Josefina, de su esposa, ¿no? Sí, sí. De su ex esposa, que es uno de los generales que más fieles le fue a Napoleón, logró reunirle. Entonces la guerra y la paz, yo siempre he dicho que la novela histórica debe tener personajes de gran relieve, es decir, que la novela histórica debe ser también psicológica. Y que la novela Exacto. histórica, aunque actualmente el costumbrismo está tan maltratado, debe ser también costumbrista. Porque debe ser el retrato de una época. Sí. Y el retrato de una época tiene que ser también la gente de ese tiempo, cómo pensaba, cómo actuaba, cómo se vestía, cuáles eran sus prejuicios. Exacto. Cuáles eran sus aspiraciones, cuáles eran sus limitaciones de época, en fin, que la guerra y la paz tiene una gama de personajes fabulosa. Sí. Y creo que es un error hoy día que en la formación literaria en muchos países se haya descuidado el estudio de los clásicos. Por ejemplo, me dice una amiga mía alemana que los jóvenes en Alemania ahora muchas veces no quieren estudiar a Goethe ni a Schiller, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde están los modelos? Es cierto. Eso no quiere decir que vayamos a hacer del arte algo coagulado, algo estático, no se trata de eso. No, para nada. El arte tiene que ser móvil y ser la expresión de cada generación. Es cierto, con todas las variaciones humanas que se producen de una generación a otra, y también con las similitudes. Exacto. Porque la vida es absolutamente dual. Sí. Es que la única forma, perdón que te interrumpa, la única forma de volver o de estar o presente, por así decirlo, en la modernidad, es siempre volviendo a los clásicos. Y al decir clásicos no me refiero solamente grecolatinos, ¿no? Sino Goethe, como has nombrado, Tolstoy y tantos otros. Bueno, obviamente en la literatura española encontramos el Quijote, Shakespeare, ¿no? También, por supuesto, me refiero a todos ellos, ¿verdad? No podemos olvidar como base, como punto de partida, a todos esos grandes escritores, y de ahí partimos para establecer algo nuevo. Tiene que haber siempre muchos elementos nuevos. Pero en León Tolstoy se da mucho lo bello en las escenas, lo bello en los diálogos, en los sucesos. Te traza una escena con una belleza extraordinaria, una escena cotidiana incluso, como aquella en que se van de cacería y entonces Natasha, una de las protagonistas, de pronto oye el sonido de una balalaika y se pone a bailar. Una danza rusa típica. Eso es bello. Cuando los jóvenes están aprendiendo a bailar y entonces una viejita que los está viendo bailar le comenta a otra, ay, pero Nicolás, ¿por qué baila? Se va de un lado, parece como que se está yendo de un lado, y entonces son detalles de la vida cotidiana que te hacen encantador todo lo que León Tolstoy ha escrito. ¿Qué talento que no tengas te gustaría tener? Qué interesante pregunta. Déjame ver, no sabría qué bailar.
Bailar. Sí, me gustaría muchísimo ser una gran bailadora, no sobre la escena, quiero decir, no una bailarina profesional, pero me gustaría bailar muy, muy bien. Ajá. Y admiro a la gente que sabe hacerlo. Bueno. Muchísimo admiro eso. Sí. Eso tiene que ver con la diversión y tiene que ver con la vida misma. Y tiene que ver con lo bello de la vida. Con lo bello de la vida, exacto. Sí, siempre. ¿Y quiénes son tus héroes en la vida? Bueno, mira, José Martí es uno de ellos. Por José supuesto. Martí. Entre los escritores, León Tolstoy, Goethe, yo soy muy goetheana, más que shakespeariana, sí. Balzac es otro de mis héroes, me encanta. La personalidad de Balzac, su vida, su manera de vivir, las cosas que Balzac hace yo las encuentro simpáticas. Por ejemplo, cuando se lanzaba a vivir de una manera opulenta y él no podía sostener aquello económicamente y se llenaba de acreedores. Y entonces visité la casa de él en París, que hoy día es un museo, sí, ¿no? Sí. Y cuando venían a asediarlo los acreedores, entonces se lanzaba por un balcón, porque era el primer piso, y se iba por una callecita de atrás donde había un farol. Un farol distraído, podríamos decir. Sí, ¿por qué no? ¿Y cuál es tu mayor miedo en la vida? Mi mayor miedo es la falta de libertad. Esa, la falta de libertad. Me parece terrible. Sí. Me parecería terrible tener que vivir otra vez en un país donde hubiera opresión. Es cierto. Ese es mi mayor miedo, la falta de libertad. Y por eso la libertad es un tema tan recurrente en tu obra y lo podemos gozar en cada libro y en cada novela. Es el esencial, no solo en los libros históricos, sino en los libros psicológicos también. Porque Ruth, mi personaje, yo la llamo la bruja, Ruth, la que oyó de la Biblia, Ruth es una gran esclava, una esclava de sí misma y una esclava también del determinismo que pesó sobre su vida, de las circunstancias. Las circunstancias le pusieron a un tío como ser humano rector de su vida, y ese tío contribuyó en gran parte a destruirla. ¿Cómo? No voy a decir por qué, lo voy a dejar para que ustedes la lean. Para que todos la lean, claro, para que todos la lean. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es que la vida me imponga el tener que vivir otra vez en un país donde no haya libertad. Mi mayor miedo es la falta de libertad. Y creo que el ser humano debe prepararse para afrontar la libertad, porque hay personas que son al revés, tienen miedo de la libertad, de vivir la libertad y de afrontar sus retos, de decidir por sí mismas. Mi miedo supremo es tener que atravesar otra vez la carencia de libertad. Creo que la experiencia de la esclavitud es una de las más trágicas que puede atravesar el ser humano. Y no solamente en un sentido político, por así decirlo, en un sentido histórico, sino también en el ámbito de la vida personal. Ruth, ese personaje que yo llamo la bruja, es una esclava de sí misma. Y bueno, y esa fue una de las cosas que yo quise mostrar en esa novela. Cómo vive una persona que sea incapaz de salir del círculo de la esclavitud individual para alcanzar la libertad. Y también en mi novela El tiempo inagotado de Irene Marquina, pero ahí es diferente porque Irene, aún dentro de la esclavitud que representaba su matrimonio, ella halló una forma de ser libre, la halló en el amor. Es una forma de libertad. Es una forma de libertad, afirmar un amor como manera de sobrevivir, de sobrevivencia. Estaba casada con un hombre de personalidad borderline, es decir, con un enfermo. Y sin embargo, ella, con todos sus sufrimientos y con toda la esclavitud que ese matrimonio representó para ella, y siempre la he defendido, no me oculto para defenderla, ella halló la libertad en la afirmación de un amor. Maravilloso, la verdad. Qué bueno el tema de la libertad y de todas tus novelas, y esto es bueno para que todos los que nos vean, lean tus novelas y se tomen de esa
de eso tan importante que es la libertad, de eso tan importante que muchos nos olvidamos a veces de vivir y no caer, ¿no es cierto? Y siempre, mejor dicho, siempre decir, no te olvides de seguir viviendo, sí, de seguir viviendo con libertad. Sí, y creo que dentro de la espiritualidad a que yo quisiera que la humanidad empezara a regresar, está también la búsqueda de Dios. Y creo que la religión tiene dos vertientes. Una es la de la religión como represión, y la otra, que es la más alta, es la religión como camino hacia la libertad, y la libertad en la religión es el hallazgo de Dios. Creo que Dios es el destino del hombre, del ser humano como individuo, ¿no? De la forma que uno lo conciba. Sí, pero también, bueno, siempre, claro, dentro del ámbito del bien y dentro del ámbito de que la libertad es indispensable para alcanzar a Dios cuando una se libera de sus miedos interiores. Se dice en el yoga que para alcanzar la libertad es preciso que la persona haya vencido sus miedos interiores, sus preocupaciones, y haya alcanzado ese estado de beatitud, es decir, de alegría, para finalmente fundirse, que su alma finalmente se funda con Dios. Mira, ese es el destino del hombre. Sí, sí. Lo creo.